Ya, ahora sí. Finalmente, muchas gracias por la espera, disculpa el atraso. No se preocupe, Disculpe. padre. Sí, Reaccionamos rápido, así que no sí, se no, preocupe. súper rápido, no, estamos en la capacidad de gestión impresionante. Sí, Bueno, hacía falta tenerlo acá, padre. Hizo falta la semana pasada. Como que bajaron la energía. No, ¿crees hace tú, falta, crees sí. tú uno? No, Sí. mira, no, darle gracias a Dios, pues estamos de vuelta y tuve, como le expliqué el tema pasado, fui a un retiro espiritual en Copiapó, en la diócesis de Copiapó, con los sacerdotes de Copiapó, tuve contacto también con la iglesia, con algunas parroquias, algunos grupos de confirmación. También hay hartas realidades hermosas, la Grija La Candelaria, que es una fiesta maravillosa que se hace en torno al 2 de febrero. Imagino que alguna persona que está escuchando y viendo este programa sabrá lo que es Sí, esa sí. Virgen de la Candelaria, que mueve muchísimas instancias, las comunidades pequeñas, unas muy grandes, una diócesis enorme en territorio, 70.000 kilómetros cuadrados, son siete veces más lo que somos nosotros, Wow. en kilómetros cuadrados, pero con una población bastante más pequeña, pero con mucha vida espiritual, con muchos desafíos también. Ha llegado el tema de la droga, un tema fuertemente que golpea, mucho trabajo de personas que están de paso, digamos, uno dice que linda es nuestra zona, en realidad no puedo pensar en otra cosa, y desafíos muy similares en el mundo de las iglesias, sacerdotes también entregándose día a día, con unas condiciones, yo diría, mucho menores en términos de la infraestructura, todo es mucho más simple. Estar allá me llamó la atención, yo no conocía, estar en medio del desierto, y realmente es una sensación dura, en el sentido que se le ha ido ganando a la diversidad, se le ha ido ganando con esta propuesta de una ciudad que tiene algún sector agrícola, algunos valles, de tierra amarilla hacia adentro, De pero en hecho, general es minero, digamos. claro, pero efectivamente la desertificación ha venido avanzando para acá también, Sí, padre. No sé si sí, se ha dado sí, cuenta de eso. sí, ciertamente. Bueno, antiguamente todavía hay unas zonas en el norte en donde había, se nota la foresta. Ahora, son decisiones que uno nunca sabe, si acaso son decisiones solamente que ha venido avanzando o el ser humano lo ha ido hecho avanzar. Todo el mundo habla del caudal de los ríos que venían antes de las mineras y bueno, y nadie sabe bien qué pasa con esas aguas. También hay un recuerdo muy tétrico del aluvión. Entonces Sí. yo pensaba en estas cosas para nosotros, pensando en esto nosotros el próximo domingo celebramos Corpus Christi, decir qué importante es que nosotros podamos tener esta dimensión de una fuerza especial que no esté en nosotros, sino que sea un alimento que se nos regale, que es Jesucristo. Y siento de que esa energía de amor tan profunda, tan cristiana, es necesaria en nuestra vida. Es decir, ya no podemos seguir convencidos de que solo nuestra capacidad, nuestra gestión, o tomar una Red Bull y voy a mirar, no sé, alas. Ajá. No es eso solamente. Creo que pensar allí es seguir quedándose un poco en la ignorancia del ser humano, antropológica y también como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Exacto. Yo sí creo que la vida de muchas religiosas, por ejemplo, extranjeras, hay un sacerdote italiano que es de un lugar maravilloso en Italia, el lago di Como, una cosa lo pueden buscar ahí, lago di Como. Es una maravilla, y él está allí y se le veía fascinado, sonriente, alegre, y un sector que uno diría físico, ni un árbol, pero Es muy apartado eh, del centro. no está tan acertado. Lo que pasa es que, de que Copiapó no tiene árboles en los cerros, y Ya. este señor vive de una zona que es casi Un bosque. un bosque, digamos. Entonces, y Ah, que él ya. se sienta bien ahí es porque yo decía, ahí hay algo más que lo visible humano, hay una dimensión divina. Y eso me parece que hoy día, en términos de nuestra vida, porque a veces uno tiende como a desesperarse, la inseguridad, los problemas económicos. Lo que pasó el otro día en un colegio, allá en Talcahuano, una vulneración, un programa de una educación, propuestas del Ministerio de Educación, que no es mi caso criticarlas, pero me parecería que ciertos dibujos para hacer distintos aparatos de las personas humanas, ¿cómo no hablar de la retención? ¿Cómo no hablar de las capacidades? ¿Cómo no hablar de la calidad de educación? Parece ser que ese tema se nos olvidó y estamos en una etapa de una educación sexual de dudosa Sí, reputación, de sí. dudosa dignificación, con resultados que son horribles. Entonces, todo eso hace pensar, oye, pero que estamos mal. Entonces, yo pensaba al ver este sacerdote, que tiene esa fuerza espiritual, que solamente la da Jesucristo, que él logra vencer un ambiente más adverso con una propuesta interior tan de corazón,
yo decía, Nanca, la fe es cada día más gigante. Y por allí va nuestro camino de paz. No es la ausencia de problemas lo que nos va a llevar la paz, es la presencia de Jesucristo que nos conduce a la paz, porque Él es nuestra paz. De hecho, sin ir más lejos por el tema ocasional, pero no tiene nada que ver con el tema sexual específicamente. Pero aquí en San Felipe también, José Agustín Gómez, la semana pasada tuvo un tema muy complicado también, que protestaron los niños porque efectivamente dos profesores, y es lamentable, se agarraron, se pelearon. Y bueno, fueron despachados ambos dos, pero los alumnos estaban muy molestos porque incluso también el director general los había tratado mal a ellos, se sentaba arriba de los alumnos. Entonces, ¿qué está pasando? El día de ayer también el colegio industrial también ahora hicieron un llamado para el día de hoy, hacer una protesta también porque no los están ayudando a ellos como alumnos tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está Bueno, yo pasando? creo que hay una sensación de que las cosas no se están haciendo bien. Y también hay una sensación de una hipersensibilidad, porque debo confesar que muchas veces pedimos unidireccionalmente mejoras, por ejemplo, en la seguridad y en el Claro. buen trato. Súper bien, ¿quién no quiere más Exacto. seguridad y tener buen trato? Pero yo en lo personal no hago nada por ser más seguro ni tratar bien a las personas. Me parece que había un cartel que estaba, todavía lo recuerdo, decía, buen trato, por un buen trato, en un jardín infantil, y la tía que llevaba el cartel que exigía buen trato, estaba tratando pésimo a una abuelita y le preguntaba por qué están protestando. Mira, Entonces, exigía el buen trato, pero no lo pero no se aplicaba. daba. Esa asimetría también existe. Y yo sí creo que hoy día tenemos que ser muy finos en defender lo que es justo y básico, pero también en poder dar de nosotros. Yo creo que una sociedad que crece en derechos y solo en derechos y no en deberes y obligaciones, se Exacto. queda realmente desproporcionada y queda como una manito así, que tenga 5 dedos, pero estos dos crecen largo, 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 son los derechos, pero estos son mis deberes y obligaciones. Y no queda, entonces no queda bien armada, ni siquiera desde un punto de vista gráfico. Y es un desafío, sin lugar a dudas es un desafío. Hoy es muy complicado ser autoridad. Es Sí. muy complicado ser autoridad. Hoy es muy complicado tener un rol de dirección. A ti te pasa, los que hemos tenido, que alguna vez antes de ser sacerdote, entrar al seminario, tuve una pequeña empresa, hubo trabajadores que nunca es fácil estar en ese rol. Pagar impuestos nunca es fácil. Uf. Tener personas contratadas nunca es fácil. Entonces, cuando uno está al otro lado, es muy fácil exigir Exactamente. sin que uno haya tenido que... una vez se ha sacado la mugre. Yo conozco, por ejemplo, empresarios que han sacrificado su patrimonio personal para tratar de que la empresa no quiebre. Finalmente quebró y sigue siendo, y al revés, conozco trabajadores que van 2 días domingo a trabajar sin que le corresponda. Y al momento necesitan la empresa y también se van. Entonces, en ambos lados. No se ven las dos. En ambos lados. Entonces, cuando yo creo que también eso puede ser un fenómeno importante de la comunión, de lo que está pasando entre nosotros. Es decir, es muy importante ponerse la persona de al lado en el otro, pero es difícil. Es importante, nosotros no fuimos criados en esta dimensión de poder interrelacionarnos como iguales. Al parecer estamos muy vinculados a mi función, a mi rol. Mi rol es este, yo hago esto, mi rol es esto otro. Claro. Y yo recuerdo de niño, yo jugaba básquetbol, bastante mal por lo demás, pero jugaba, me gustaba. Fútbol me han dicho que juega bien. Sí, jugaba bien, mejor, jugaba bien, no bien, pero mejor, mucho mejor que el básquetbol. Y un día, bueno, yo como no era muy bueno, entonces me dije, ya, vos ponte entrenador, para hacer los cambios, nada más que era, ya, listo. Y bueno, tuve que empezar a hacer los cambios. Y no es igual. No es igual, es decir, es muy distinto. Y para nosotros el entrenador no tiene idea, pero cuando uno asume un rol de... Ahora que tengo un servicio de autoridad en nuestra iglesia, son otros parámetros. Sí. Y yo creo que es importante ponerse un ratito en la vereda del frente, mire, por un rato que sea, es decir, ¿qué necesitará esta persona para que saque lo mejor de ella? Y quizás sea, no necesariamente la protesta, no sea el insulto, no sea la prepotencia, sino que sea conversar, dar la oportunidad. Y yo creo que por allí nosotros podemos crecer mucho. Y creo que una vez más la vida cristiana nos ayuda cuando uno dialoga con Dios, en el fondo dialoga con quien le ama. Y tiene un trato humilde con quien le ama, sin ningún tipo de otra pretensión. ¿Cuál es? Sentirse amado y poder relacionarse con alguien que se la ha jugado por uno en Jesucristo en la cruz y que nos regala todos los dones.
Entonces, yo creo que esa es una potencia importante que hay que comenzar a utilizar. Ahora, bueno, esta semana, el miércoles específicamente, ya se instaló, aquí me gusta conversar diferentes temas con usted, padre. Se instaló ya, los constitucionales están trabajando, de Sí. hecho el día de ayer tuvieron su primer día de trabajo. Mire, mire, pero qué encantador acá. Pero extraordinario. Ustedes no saben lo que ha llegado una hamburguesa extraordinaria. Un barro luco. No, no, usted muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. José, muchas gracias. Ustedes conocen a José, lo más grande, lo más grande. Ahora él viene, dejó el té y se fue. Que va a verse sin esfuerzo. Se instaló sí, bueno, la teoría constitucional. Es importante, yo siento que, si bien es cierto, yo todavía creo de que hay elementos que no convencen, pero sí me parece que hay que terminar un proceso y alegrarme por esas personas que están dando lo mejor de sí para que hagamos una sociedad mejor, más tranquila, más unida y fundamentalmente respetando nuestras diversidades. Creo que... por usted. Mire, José, Muchas pero gracias. grande, José, hombre. Estamos vivos. Son 5 lucas, dice. Muy bien. Don José también a un cafecito. Y entonces siento de que hay un proceso a terminar y espero que nosotros que tengamos al final la posibilidad de poder elegir y que este proceso sea un suceso que inicie una cadena de intención ciudadana, de poder vivir como país con todas las potencialidades que tenemos. Tenemos muchas cosas hermosas, muchas. Otras que se han instalado y que tenemos que erradicar, las hemos dicho tanto, se ha instalado el tema. ¿Cómo constitucionalmente podemos tratar el tema de la indiferencia? ¿Cómo constitucionalmente podemos tratar el tema del respeto? Constitucionalmente el tema del chisme, constitucionalmente el tema de la desconfianza. Entonces son muchas de las aristas que no son constitucionales. Yo diría que los problemas constitucionales en nuestro país no son siempre aspectos de constitución. Exacto. Tienen otra estructura que está detrás, que tiene que ver con la humanidad. Por eso yo percibo y entiendo, yo soy creyente. Pucha que Y- hace falta usted. no sé si es tanto, pero yo creo que un país con fe es muy distinto que un país sin fe. Sí. Sí, nosotros cristianos tenemos la vida de Jesucristo que cuando muere perdonando a sus homicidas. Y eso se traspasa a nuestra fe. ¿Cómo no pensar que nosotros tendremos un deber adicional de un no creyente para perdonar? Porque somos perdonados. Cuando uno se va a confesar, a uno le perdonan los pecados. ¿Y cómo no tener ese deber mayor con la sociedad? Entonces, los cristianos tenemos un deber mayor, pero que es bueno que el Estado zanje, porque el Estado tiene que ser libre, entiendo que tiene que ser, pero no puede ser definitivamente laico, porque ya es una opción no creyente. Entiendo que no se declare católico, ni un problema, como alguna vez se declaró, Sí. pero yo ahora que decir que ahora que sea laico, ¿por qué? Es un Estado que tiene que ayudar a vivir las dimensiones más profundas del ser humano, el arte, la cultura, la poesía, el deporte, Y eso no se puede la prohibir. diversión y la fe sin lugar a dudas. Si la fe hoy día en Chile tiene roles que son determinantes, uno ve que las fiestas religiosas, ve como uno en los momentos de los hospitales, cualquier persona, en los momentos de un accidente, cuando hay un dolor, una angustia, la fe es lo que a uno le va a hacer pasar de un modo determinado o de otro una situación humana que es humana, no es necesariamente un lujo de una élite. Mire, no, es que la fe es vinculada a la iglesia evangélica, a la iglesia católica. No, la fe es un derecho del ser humano a expresarla, hasta incluso dentro de las dimensiones de la expresión religiosa de los derechos humanos fundamentales. Entonces, cuando se ha tratado de plantear una constitución en donde la fe no tenga absolutamente nada que decir, incluso los colegios, los grupos de fe no pueden formar una instancia educativa. ¿Pero por qué no? ¿Por qué restringimos? Pero si yo tengo un determinado deporte, puedo hacer una academia. Tengo un determinado baile, hago una academia. Tengo una determinada división cultural, le doy fondo incluso público del patrimonio, la cultura y las artes. Resulta que la fe no tiene patrimonio, cuando es lo que va a dinamizar, al menos hoy por estadística, un 60% de la población. Y yo diría un poquito más, padre. Eso me parece injusto. Entonces yo espero que en estas dimensiones constitucionales estos elementos determinantes, estos no son legales, no son de constitución legal, pero sí son de constitución antropológica y existencial, que son las posibilidades que tengamos de tener entendimientos, pero reales, y respetar la vida humana. ¿Cómo no respetar la vida humana?
Sí, y, no puede, y yo ya he visto algunas transacciones, mira, vamos a decir esto acá del aborto, pero vamos a tener que ceder en esto otro. Y Exactamente. entiendo las diferencias y la pluralidad, pero con la vida humana, cualquier tratado de biología básico entiende que en el cigoto hay una vida propia, una vida independiente. Cualquier texto básico de biología de segundo medio ya lo dice, entonces ¿por qué comenzar a dudarlo? Entiendo que no me conviene porque mi hija fue violada, atrozmente violada, o todos los casos que podrían ser, y no olvidar que hoy día ya existen tres causales. Exactamente. Entonces, pero yo creo que el ejercicio constitucional, yo rezo por los constituyentes, rezo que no se cometan errores que de la Asamblea Constituyente pasada, rezo para que podamos tener un proceso muy hermoso, bien informado, bien configurado, que no sea agresivo, con mucho respeto a la minoría, tal cual lo que se lo pedimos la vez pasada y que no se cumplió, ahora pedimos exactamente lo mismo, y bueno, y decidir en diciembre cuando nos toque en noviembre, perdón, cuando nos toque, poder decir, mira, aquí esto es lo que queremos nosotros como chilenos. Yo creo que eso hace falta, padre. Yo creo que si nos uniéramos todos a pedir específicamente con fe, de darle un apoyo a ellos, porque lamentablemente el día de ayer yo tuve la oportunidad de ver el primer día de trabajo, costaba mucho que se colocaran de acuerdo. A pesar de que todos, la mayoría son de una sola coalición, pero aún así había negos de por medio, que son de humanos, no vienen, son lo que sienten ellos como ser Sí. humanos, pero no dejan, se ciegan en este Ahora, eso sentido. representa también nuestro país, representa nuestro país. Yo he estado en muchas reuniones sentado a la misma mesa, pero con distintos planes personales y es muy difícil conjugar. Y creo que esa es la tarea de la política. La Mm. política tiene que tener eso, el arte de los acuerdos, la política es la posibilidad de entenderse, escucharse. Ojalá y Dios permita que la razón sea más importante que la ideología y que la convicción sea más importante que la intuición y que mi importancia sea el dato y no el relato, que todas esas cosas se den, pero prácticamente me imagino que el primer día debe haber sido el conocimiento, aquí estamos, punchamos a donde Claro. estamos y espero que eso sean los primeros días, pero después se dediquen a trabajar y a cuajar algunos elementos que están. Yo percibo y quiero creer de que la ciudadanía se puede entusiasmar con este proceso, Ujú. que tiene una adhesión bajísimo, Sí. bajísimo por las encuestas, no, yo estoy comentando las encuestas nomás, en el fondo no es un interés, la gente no tiene ninguna esperanza ni tampoco lo siente como los problemas más importantes de la sociedad. Y bueno, ojalá que con un buen trabajo se pueda reposicionar el tema Exacto. y se pueda ir a votar informadamente y con determinación y lo de resultado que sea, asumirlo en su plenitud y no pensar que si no está la constitución que yo quiero, y ya no es un tercer o un cuarto y que sea una locura, estemos con una inestabilidad constitucional que no es menor, sabiendo que muchas de las cosas constitucionales, entre comillas, se pueden solucionar con leyes particulares. Y al revés, muchas de las cosas que uno cree que son constitucionales, por ejemplo, el derecho a la vivienda, sería extraordinario que tener nosotros tuviéramos, pero en Argentina el derecho a la vivienda existe y el Exacto. 70% hoy día está en la pobreza. Y con unas viviendas que son, uno ve, no se vaya a la calle de Buenos Aires, donde está, no sé, el obelisco, váyase un poquito más afuera y se da cuenta que las cosas es horrible. Es decir, Sí. no porque esté escrito se va a cumplir, eso tenemos que crecer todos como sociedad, no es la definición. Antiguamente existía un grupo que se llama los nominalistas. Y los nominalistas era un grupo, de hecho una herejía, en la cual ellos pensaban que por decir algo existía. ¿Ya? Entonces, Ah, yo ahora voy a ser bueno, entonces ahora soy bueno. pero no es así. No es porque yo escriba voy a ser chascón, voy a ser chascón. ¿Me explico? No, es decir, no basta con escribirlo, tenemos que nosotros llegar a plantear procesos en los cuales esto sí sea realmente un derecho. Pero lo hagamos de verdad. Y yo sí creo que hoy día con el déficit habitacional que hay en Chile, yo plantearía leyes concretas, mayor control en las viviendas, mayor gestión, mayor nivel presupuestario, y entiendo que pueden ayudar en una dimensión de impuestos, claro, les ayuda perfecto, pero gastarlos bien. Hay un montón de elementos que están dando, y yo vuelvo a la carga que la fe sí nos puede ayudar, no solamente a crear condiciones dignas, a crear espacios determinados, sino también con creatividad intelectual, poder plantear soluciones de largo plazo que sí se pueden. Sí, se puede. Hace poco me contaba una persona en Costa Rica que los adultos mayores le llaman los ciudadanos de oro. Mira el término.
Nosotros aquí le llamamos adultos mayores, o personas mayores, mejor, hoy día ya se Claro, usa hoy día personas personas mayores. mayores. Pero ya no le dicen personas mayores, le dicen ciudadanos de oro. Aquella persona que llegó a los 65 años, que dio todo o dio nada, da lo mismo, pero llegó y el Estado le reconoce en ellos y en ellas una dimensión de oro. Wow. Y por supuesto no pagan en la locomoción, están dispensados de un montón de cosas, le dan un poquito de dinero. Y no es tanto el dinero que le dan, sino como el respeto que le brindan. Y eso es muy distinto. Un ciudadano de oro no es lo mismo decir persona mayor. Ciudadano de oro es una persona de oro, que vale, Claro, que vale. que tiene su peso. Entonces son configuraciones que pueden ser lingüísticas, pero son muy poderosas al momento de poder esbozarlo como un criterio de política nacional. Padre, ¿usted siente que en la sociedad chilena falta, comparándonos con otros países que van muy avanzados, siente que nosotros estamos como muy en pañales en ese sentido, en este tipo de cosas? No. Yo he tenido la oportunidad de recorrer distintas partes del mundo mientras estudiaba. Yo creo que Chile está súper bien, en muchas cosas. En otras podría estar mucho mejor, sin lugar a dudas. Pero Chile, por ejemplo, yo recuerdo, quizás tú eres muy joven todavía, pero yo que tengo 60 años, la pobreza en Chile era muy grande. Yo estuve en puros colegios fiscales, salvo 2 años que estuvieron nos becaron en un colegio particular. Y los colegios nuestros eran horribles. Hace poco en el Instituto Nacional, no sé dónde, hay algún colegio, no sé caso San Felipe, pero leí la mañana de pasada, que van a hacer no tienen calefacción y van a hacer un paro. Me dice muy bien que no te... En los Andes pasó En los eso. Andes. Pero en el colegio, nosotros hablar de calefacción, con los vidrios rotos, profesores que llegaban en bicicleta, profesores que llegaban caminando, incluso acá tenemos profesores que estaban de religión, que están en Longotoma, caminaban 8 kilómetros de una escuela, y los alumnos igual llegaban en carrera, es decir, esa parte hemos cambiado. Yo creo que hemos tenido, por ejemplo, nuestros adultos, nuestras personas mayores, últimamente quedan relegadas, porque hay programas que son súper intensos. La opción por los niños, la desnutrición infantil, recordar al doctor Monkever, un gurú, digamos, de esta ilusión que fue cuestión de él y realidad nacional de tener súper buenos índices frente a la mortalidad infantil, por ejemplo. Tenemos dentro de toda nuestra red de salud, aunque súper precaria y está realmente muy colapsada, fatigada, y para qué decir con los niños que han muerto y con esas atrocidades que han pasado, pero en Estados Unidos no hay salud pública. En Estados Unidos, es decir, cuando todos miramos que si no hay salud pública, si usted no tiene dinero, ni siquiera no haga tal de pasar por un hospital. Entonces, hay muchas cosas, pero sí que puede funcionar bien, claro que puede funcionar mucho mejor. Yo recuerdo una vez una operación, una persona que hay una lista grande de personas que estaban por operar, y porque hubo una huelga de camilleros, la FENAT se paró entera, y varias personas que yo conocí murieron del corazón, del ataque del corazón. Porque hubo un problema con los camilleros. Son esas cosas que uno dice, pero ¿cómo? Pero cómo, sí. Pero también hoy hay decisiones de los gobiernos que a uno le llaman profundamente la atención. En el plano de la salud, pero en la educación. ¿Dónde quedó la educación de calidad que muchos de nosotros esperamos? El eslogan era educación de calidad. ¿Y dónde quedó? Es como hay una canción ahí, ¿dónde quedó? Un rock, así veo, un grupo uruguayo que hablaba de dónde quedó. Y eso uno dice, claro, ahora, vuelvo a la carga, estar en un gobierno debe ser distinto de estar en las protestas y estar detrás de una barricada, digamos. Pero yo sí siento de que una constitución que ayude a estas cosas, que potencie estos caminos, que nos conduzcan a mayores espacios de justicia, porque tenemos las posibilidades, el problema es que tenemos las posibilidades. Por ejemplo, el asunto de Codelco rinde hoy día al país 40% menos y nadie dice nada. Es que ahora llegó el royalty minero. Los sueldos son los mismos, todo igual, no cambia nada. ¿Qué empresa privada te debe tributar a un país y no pasa nada? Entonces, esas cosas que yo creo que uno entiendo que son medidas súper duras, y deben tener muchos elementos técnicos que yo ciertamente no manejo, pero yo sí percibo de que hoy estamos llamados a construir todo, pero no es que estemos muy mal, podemos estar muy bien, sí. Y eso incluso en economía hay un concepto que se llama costo alternativo. Exactamente. El costo alternativo es lo que se deja de percibir por no hacer lo que yo debo hacer. Entonces, como costo alternativo, Chile está perdiendo mucho porque podríamos hacerlo muy bien. Hay áreas de nuestra
de nuestra vida que funciona muy bien. Por ejemplo, lo que hace muchas veces, muchas instancias de Corfo, por ejemplo. Sí. Emprendimiento, financian, creativo, pero la investigación universitaria hoy día es un chiste en Chile. El presupuesto para la investigación es una burla. Los becas que no tienen ningún sentido. Entonces, a muchos aspectos se podría mejorar, entiendo que todo es dinero, Claro. pero se puede gestionar. Me cuesta pensar que como estructura política, las personas que deciden los destinos de un país, la mayor parte de los que deciden el destino de un país, diríamos el 90% de las personas que deciden el destino de un país, cambian cada 4 años. Sí. Y en 4 años muchas veces no se alcanza a Pero hacer sí, yo todo. voy a llevar 3 años en esta diócesis y yo diría que estoy recién comenzando a conocerla. Y debo confesar públicamente que yo recorro muchísimo, la mayor parte que se pueda también este programa se dan cuenta que yo recorro muchísimo. Y voy a cumplir 3 años, yo no, recién quiero decir, me quedo un año más y ya me tengo que ir. Estoy pensando en el problema de la seguridad. La Oficina Nacional de Inteligencia. 4 años de pedir su gente. Venir de nuevo, me estoy enterando de nuevo para acá. ¿Qué pasa con esa gente que sabía lo que sabía? ¿Qué pasa con esa información secreta, con esa información confidencial que era allí, se da, no se da? Entonces son esas cosas que uno piensa, eso, desde la lejanía de las decisiones y casi de la cavilación montañesca de un retiro espiritual, digamos. Pero sí sé, pero yo no creo, yo creo que estamos en muchas partes estamos bien, los caminos, por ejemplo. Claro, alguien dirá, el Caucao, sí, está bien. Pero en general nuestros caminos son muchísimo mejor que. Sí. Yo el año pasado tuve que ir a hacer un curso de obispo, me mandaron llamar, curso de obispo, que mandó a llamar a los obispos nuevos, y fuimos fuimos a un santuario cerquita de Roma, por una carretera. Nuestra carretera, muchísimo mejor. Los peajes Mira, nuestros, muchísimo mejor. Mucho rápido, dinámico, los accesos. Quien recorre esos lugares sabe que uno se llega y que unas cosas que nadie puedan. Entonces, hay muchas cosas que tenemos muy bien, pero podríamos estar muchísimo mejor. tienes razón porque yo fui el año 2000 a Italia y Roma. Y me pasó todo lo contrario. Yo allá encontré todo espectacular porque aquí todavía no avanzamos. Y ahora ya hemos logrado el mismo nivel, por así decirlo, de otros países. En muchas cosas, nuestro aeropuerto. Yo insisto, la posibilidad educativa, siento que hoy los colegios tienen muchas cosas que antes no se tenían. Eh, yo percibo que debemos crecer en aquellas potencialidades nuestras que la tenemos muy clara y me complica el hecho de no tener esa capacidad de entender la diferencia, de poder caminar con la diferencia y pensar que tenemos que estar siempre de acuerdo, no es así. Y otra cosa que me complica es que hemos perdido la dimensión solidaria. Yo creo que la sociedad hoy día, fracturada por el individualismo, destrozada por el individualismo, yo diría casi aniquilada por el individualismo, en el sentido de que hoy día lo más importante es lo que a mí me interesa, lo que yo quiero, lo que me gusta, y eso va a tener que tener mucho tiempo de educación. Educación no solamente escolar, sino que también educación ambiental, familiar, social. Ahora, padre, en ese sentido, usted como Iglesia Católica, me refiero acá a la diócesis, ¿qué planteamientos se están haciendo para poder enfrentar este individualismo que cada una de las personas, claro, tiene toda la razón, cada uno se preocupa de uno nomás, pero en definitiva no es capaz de mirar el entorno? Sí, hay hartas iniciativas. Yo me doy cuenta que en esta iniciativa hay muy bonitas. Por ejemplo, el mundo de los jóvenes, Mm. que una de las prioridades nuestra como iglesia diocesana es trabajar en el encuentro con Jesucristo, porque entendemos todos que encontrándose con Jesucristo te vas a encontrar con la sociedad y contigo mismo. En primer lugar, si yo en Jesucristo no me encuentro, voy a estar siempre desencontrado de mí mismo. ¿Sí? El papita Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía que cuando el hombre se olvida de Dios, termina olvidándose del propio hombre. Es decir, Sabio. porque en realidad pasa cualquier cosa, todo me sirve y yo me configuro en Dios. Entonces, con estos jóvenes, por ejemplo, en varios decanatos, en 2 decanatos concretamente, se han hecho encuentros con jóvenes de parroquia, de movimientos y de colegio. Y estamos tratando de fortalecer esta dimensión y dar esta conectividad. Análogamente se han hecho encuentros con colegios, con centros de alumnos en la parte solidaria. Tenemos iniciativas solidarias muy bonitas en nuestra diócesis. Hay vacaciones de verano o de invierno, hay grupos que están dedicados a la ayuda concreta y a formarse ellos como líderes.
Hay todo un montón de periodistas jóvenes a cual le mandamos el saludo, van siendo liderados por Alex en un proceso, que queremos tener toda una base informativa muy amplia de los colegios, en las parroquias, en los lugares, en los movimientos. Y yo De siento hecho, de que vamos a comenzar a apoyar también el tema de un taller radial en el colegio en el Putendo. en Así que, Putaendo, sí, mire, pues, qué bonito. Entonces, esas son, a mi juicio, son formas en las cuales tenemos que ir dando la cultura de la solidaridad, de la comunicación, de la confianza, que es muy importante. Y para promocionar la cultura de la confianza, no basta solo que yo confíe. La instancia o la persona a la cual yo le pongo mi confianza también tiene que responder. Es decir, exactamente. si yo deposito la confianza en alguien, si ya soy un poquito desconfiado, deposito confianza o tú la depositas en mí y tú eres desconfiado y yo te desilusiono, tu nivel de desconfianza va a crecer muchísimo, porque la única, entonces también tenemos que ocuparnos de eso y yo sí creo que en ese sentido los protocolos de la iglesia chilena de crear espacios sanos y seguros realmente son muy importantes, muy determinantes. Existe un documento que se llama ICE, que un día lo podríamos dedicar a, Interesante, sí, padre. un ICE que es un documento que sacan los obispos el año 2018, no 2020, en donde fundamentalmente son los pasos a seguir para ¿El crear Papa? espacios. No, los obispos chilenos. Ah, ya, Es bueno, la única iglesia que lo tiene tan determinado. no le puedo creer. ¿Sí? Y muy poco conocido, entonces es como, no solamente se reconocen las fallas en los protocolos que hubo que fallaron, porque en general cuando falla un sistema, no solamente fallan las personas, ¿Y cómo se creó este documento? se creó a raíz de una comisión de prevención de abuso que nació por ahí por el año 2010, cuando salió el caso Caradima. Ah, Rápidamente a nivel de la Conferencia Episcopal empezaron a estudiar las causas y por qué pasa, y empezaron a estudiar los casos y cuáles son los casos, y cuando explota ya el asunto, cuando viene el Papa en 2018 y que hay y viene Monseñor Chicluna, viene a Chile y se entera, y viene Jordi Bertomeu que era un sacerdote que la acompañaba, y mucha gente. Entonces hay mucho material para darse cuenta de que se ha fallado mucho en muchos protocolos, muchas personas. Y quiero decir esto, que cuando todos los abusos comienzan con pequeños abusitos. Eso es lo que yo quiero decir ahora, es decir, con pequeños abusos de prepotencia, abuso de poder, abuso de confianza, y uno algo dice, esto no está fallando, esto está un poquito mal, pero no me atrevo a decirlo. Y todos los grandes abusos comienzan con pequeñas transgresiones. El abuso grande no viene de un sopetón, exactamente. comienza con pequeñas transgresiones que están tipificadas, que están normadas, que incluso la persona abusada va sintiendo que se les van aplastando, y claro, como está atrapada en este hálito, este gran personaje o esta gran persona, o por una relación familiar, pues estoy pensando en los abusos familiares ahora, Mm. en donde un tío, el amigo de una mamá, no sé, el Hoy tío, el se hemos visto en la abuelito, semana de abuelos que abusaban de sus y que nietos. claro, entonces, y un niñito pero entiende que eso no está bien, pero el abuelito, cualquiera de esos elementos que van transgrediendo a poquitito son súper importantes indicarlo. Y en este documento aparece cómo hacerlo, dónde dirigirse, a qué hacer concretamente, cuáles son los protocolos. Incluso ahora nosotros, si Dios quiere, tenemos que poner de nuevo en manifiesto, hay un curso básico que se le exige a todo agente pastoral que trabaje con niños en la Iglesia Católica. En Claro. todos, cuando digo todos, son profesores, catequistas, desde ya sacerdotes, diáconos, personas que hagan tipo de actividad con niños, personas que trabajen, todos tendrían que hacer ese curso que se llama un curso básico de prevención, donde también le van indicando, mire, por ejemplo, un niño que es retraído, un niño que está pasando algo, usted despierte el ojo. El mundo educativo Sí. es súper también muy bien normado. Usted ve algo, un niñito le dijo algo al profesor, el profesor no es que solo llama al papá para decirle, mire, su hijo, no, el profesor tiene la obligación de denunciar. Por lo tanto, es ahí, a mi juicio, un crecimiento muy importante en estas materias. Por eso creo de que es determinante para la vida de la iglesia el poder ir diciendo, comunicando las cosas, pero si el clima de eterna desconfianza, lo que me está pasando a mí, mi agobio personal, jamás lo voy a compartir. Y ahí un problema muy grande. Es un tema padre, ¿eh? Es un tema que hay que abordar, yo siento que es un tema que hay que abordar humildemente y con dolor lo puedo expresar, que no siempre es un tema que se habla abiertamente, muchas veces es un tema tabú,
Y cuando se habla de modo en donde la pobre víctima ya está totalmente quebrada, desesperada, muchas veces íntimamente, totalmente caída, y es muy duro. Y las reacciones, el mundo en general de la política, de la polis, no está hoy día la vulneración de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, es altísimo, digamos. ¿Cuántos niños vagan? Yo veo niños que están ahí vagando. ¿Cuántos son los niños, los chicos y las chicas que son detenidos por portonazo, por droga, por robo y tienen 14, 13, 12 años? ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado que tiene esos niños en ese estado? De hecho, sin ir más lejos, esta semana también conversaba con un mayor de carabineros acá que estaban muy complicados porque habían detenido a muchos adolescentes, menores de 18 años que estaban cometiendo ilícitos y estaban viendo cómo pueden enfrentarlos porque no los pueden detener tampoco. Sí, Entonces, sí. se tiene que cambiar la normativa en ese sentido. Sí, más todavía yo de verdad siento de que ahí hay mucho que crecer. Ahí sí que hay mucho que crecer. Creo que yo conozco ese mundo, hoy día han cometido muchos atropellos en ese nivel, hay que decir las personas mayores, que mueren y uno se da cuenta después de 3 semanas que murió. Exacto. No. La Entonces, soledad. todo eso se puede, pero el tema concreto de los abusos, ese texto, ese documento es muy práctico, muy normativo, es muy ilustrador, y recoge la experiencia de abusos que son horribles y que perfectamente se pudieron haber evitado, que ¿Y es lo peor. ese documento podría estar disponible? Es público, está en internet, está en la Conferencia Episcopal de Chile, está también en la página web del Obispado. Documento público, le podemos incluso, no hay ningún problema que el próximo viernes, Hoy sería genial, sí, que padre, que lo pidiéramos pudiésemos algunos pasar. capítulos más importantes, comentarlo, de qué se trata. Las orientaciones pastorales nuevas que acaban de salir de la conferencia episcopal, que no es que aporten tanto nuevo a lo que estamos haciendo, gracias a Dios, en nuestra diócesis, también se refieren al tema. Es decir, hay mucha, porque hoy la demanda de la transparencia, de la accountability que le llaman los gringos, es una demanda de transparencia que hoy es una petición, es una exigencia. Antiguamente era una opción ser transparente, hoy es una obligación ser transparente. Por Exactamente. ejemplo, en la parte de los números, por ejemplo, el obispado manda a cada parroquia, el obispado como oficina europea, todos los años de principio de año, todo el flujo del obispado se manda a la parroquia, para que todo el mundo lo conozca. Que antiguamente, ¿qué obispado mandaba a las parroquias el flujo del obispado? Ninguno. Ahora se hace, y no es que seamos buenos hoy, no, es que son las exigencias del día de hoy que van aumentando. Análogamente, incluso hay un documento que estaba leyendo en la mañana por otras razones de un consejo económico de la diócesis nuestra, que hace muchos años, en 2017, en donde se pedía que las cuentas de la parroquia cada 3 meses se publicasen. ¿Y por qué no? ¿Por qué no si eso es? Entonces todo lo que es transparencia, porque nosotros, gracias a Dios, el dinero acá yo sí puedo dar fe que se usa en cosas pastorales. Eso sí puedo dar fe. No siempre uno lo puede decir, pero aquí yo sí puedo decir que las cosas se usan en términos pastorales. Y también lo saben las oficinas del Estado, de los gobiernos en general, cuando hay una catástrofe, lo primero que personas que ubican es a una iglesia, a algún sacerdote. Me tocó con el mega incendio en Valparaíso, estando allá, donde yo estaba, confiaba en mucha ayuda, en otras parroquias igual. En pandemia también se vio, ¿ah? En La pandemia primera también que se estaba vio, ayudando era la sí, iglesia, claro. sobre todo aquí, la diócesis de Sí, San sí, Felipe. lo contaba, un gran saludo al padre Claudio Acevedo, Sí. con todo su equipo de acción social, que hicieron tanto, y se la jugaron vitalmente. Entonces empezamos que nos contaminamos, igual se iba. Y Exactamente. mucha gente, mucho laico que estaba ayudando, por lo tanto, yo sí que puedo decir en esta diócesis que el dinero se usa para cosas pastorales, por lo tanto no debería haber ningún problema en transparentarlo, ninguno. Hoy se está ayudando a muchas instancias, hoy la caja de Navidad sigue siendo, muchos lo hacen más silencioso, menos silencioso. Hay un cuida que me contaba que él silenciosamente llega a juntar más de 250 canastas familiares y las reparte para las tardes, tranquilamente, sin ningún aspaviento, sin un grupo de gente pequeñito. Mm. No es una solución a la pobreza, pero es un cariño y Es una un apoyo. atención que cuando yo pasé Navidades sin tener nada para comer y nos llegaron cajas de mercadería, es realmente distinta a la Navidad. Entiendo que no superamos la pobreza y en enero seguimos pasando hambre, pero ese Navidad con una cajita que llegaba y con un dulcecito cuando uno no tiene ni uno, yo eso lo experimenté como familia, entonces sé lo que significa.
Por eso que, pero volviendo al tema de la confianza, es importante generar esos espacios, porque si hay desconfianza yo no voy a ayudar. Exacto. Obvio. Entonces, esta creación de espacios sanos y seguros, como este documento que te comentaba, son algunos instrumentos que pueden esculpir una nueva realidad. Y que hay que hacerlo. Y significa trabajo, significa hacer cosas que antes yo no hacía, significa la molestia que me controlen, que me digan, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y aparentemente es un control molesto, suena hasta persecución, pero son las formas en las cuales se puede construir un nuevo ambiente. Padre, ¿usted siente que ha costado muchas veces a algunos sacerdotes, voy a hablar en general, que les cuesta adecuarse a estos nuevos cambios que de transparencia o incluso la misma sociedad? Ya uno no está acostumbrado a ver el curita que antiguamente era de una forma, sino que uno quiere ver al curita más cercano en ese sentido. Sí, bueno, ¿Creen todas que te ha las cosas, costado? sí, las cosas culturales cuestan. Por ejemplo, hay una congregación que ellos no tienen la práctica de dar la cuenta a la parroquia, a la comunidad, sino que se la dan a ellos mismos. Y son súper duros, son súper estrictos. Y me ha tocado participar de la persona que está controlando, son unos verdaderos auditores, son feroces. Ya. Y las cuentas están súper claras, pero no tienen ellos la cultura de darlo a conocer. Es una cosa porque ellos Perfecto. sienten que se le debe al ecónomo de la congregación y no a la gente a la cual ellos sirven. Hay otras personas que les ha costado porque tampoco tenemos las herramientas técnicas. Cuando uno está en el seminario, este tema, el seminario que yo estudié hace 25 años, 30 años, digamos, este tema de la accountability, este tema de la administración, el tema de la transparencia, el tema de dar cuenta, el dinero, la verdad que para nosotros no era tema. En nuestros sacerdotales nosotros teníamos que la evangelización, la catequesis, la espiritualidad, la O Eucaristía. sea, cuando se hacían cargo de una parroquia tenían que aprender todo lo Claro, y no necesario. sabíamos, el tema del dinero en el seminario era un tema casi tabú, no teníamos idea de cómo funcionaba una parroquia. Yo pensaba que el Vaticano era inmensamente millonario y pensaba que las parroquias eran inmensamente ricas y que la Iglesia Católica era pero la más rica de todo el mundo. Y la verdad que no, pero eso me di cuenta cuando ya estuve dentro. Claro. Claro, no, porque yo, mi mente decía, tienen parroquia en el pleno centro. O sea, ¿cuánto vale esa propiedad? Ah, vale tanto, mira todo lo grande que tiene. Capilla, terreno, tenían hogares. Hoy tanta construcción, pues claro, yo saco el metro cuadrado de eso, lo vendo al valor mercado y que pero son todos estos millonarios. Pero entiendo que después entendí que vender una catedral no tiene sentido, me explico, ¿no? Pero son esa desinformación. Entonces, cambiar la cultura que uno muchas veces no es capaz, y gracias a Dios están los laicos, no es capaz de llegar a estos matices tan administrativos. Yo creo que hemos avanzado mucho. Hoy, para que ustedes sepan, todas las parroquias de nuestra diócesis anualmente envían sus gastos y sus ingresos. Todas. Como una rendición. Una rendición de cuenta, con mayor o mejor precisión, porque a veces tampoco se sabe mandar el informe, se suman unas columnas inadecuadas, entonces no calzan y uno... Pero yo creo que eso es una tremenda ventaja, es un tremendo adelanto que no ocurre en todas las diócesis de Chile. Sí, es verdad. Respecto al dinero, quiero también decir y agradecer, aprovechar a agradecer a las servidoras de las visitadoras del evento, en donde nosotros tenemos como diócesis de San Felipe, somos la diócesis que mayor recaudación tiene en la iglesia chilena, en lo porcentual, Es decir, nosotros tenemos nuestro segundo ingreso a nivel de obispado, es el dinero que viene de las visitadoras del 1%. Cuando en otras diócesis es el 0,01%, es una cosa, nada. Entonces estuvimos reunidos hace poco, antes de ayer, y fue una muy bonita la instancia, digamos, y agradecer de corazón ese servicio. Y eso porque la gente da, lo decía yo, porque hay confianza. Y sin ir más lejos, yo me enteré que esos dineros que ustedes recibían por cooperación se están apoyando en talleres, que incluso están haciendo talleres para mujeres emprendedoras. Sí, claro. O sea, es verdad, esos dineros ni siquiera no se gastan mal, sino que se reinvierten también en las mismas personas que lo necesitan. Y aquí le enviamos un saludo cariñoso a las mujeres que se están formando, son Sí, chiquillas pues. emprendedoras. ¿Sí o no? Sí, están súper entusiasmadas, y hay un curso, talleres, incluso a esas personas no solamente les hacer el curso, sino que terminen Se el les pasa curso, las herramientas. se les va a pasar un dinero, Aparte. 300.000 Yo sabía que le iban a pasar equipamiento. No, una inversión. Bueno, Una inversión para que ellas no solamente tengan el bagaje teórico, sino que también ahora
no es que sea mucho, pero tampoco es poco. Exactamente. Y eso es gracias a la confianza depositada. Entonces, si usted está escuchando y no ha pagado el 1%, llame a su parroquia y pague el 1%. Sí, Yo porque imagino que están usted ha ayudando. pagado el 1%. Yo sé que no, pero con esto se va a motivar. Se va a motivar, se va a motivar. En pantalla lo dice, se va a No, motivar. Se va a está bien, motivar. sí. ¿Es prometido? Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. No, tengo que ofrecer y agradecer a las personas y son gente que lleva 20 años, 25 años, 30 años y son las personas más creíbles de nuestras comunidades, las catequistas, ellos, secretarias parroquiales, para qué decir, en el sentido como laicos que asumen, van donde nosotros los cuidas no llegamos, no llegamos y muchas veces ellas se enfrentan con estos problemas de que, bueno, mire tal cosa acá y ellas van llevando noticias frescas de la parroquia, mira, tenemos tantos niños en catequesis, estamos haciendo esto, estamos haciendo enfermos, entonces es una portadora de buena noticia, una evangelizadora, digamos, porque evangelio es buena noticia. Exactamente. Y lo bueno es que, bueno, qué bueno que usted lo plantee desde ese punto de vista, padre, porque muchas veces yo entiendo que ustedes también como sacerdotes tienen que, y usted como obispo, tiene que estar pendiente de todo, pero no puede estar en todas tampoco. No se puede. Aunque sé que sí usted recorre todo, pero es bueno que también le entreguen la información a usted también y la confianza que usted tiene también dentro de su equipo de trabajo. Sí, yo que quiero agradecer fuertemente, quizás este último rato del programa, que sea eso, saber, quiero decir, por ejemplo, no sé, hace poco se estuvo arreglando Juan 23, una casa ahí que está muy mal, se pinta la capilla, por ejemplo, se están arreglando alguna estructura, ahí vamos a coger un comedor precioso. Se recuperó, ¿cierto, Sí, padre? se está recuperando, ya acá. tenemos todo recuperado, la capilla, tenemos que hacer más trabajo en los módulos para habilitar las piezas que estaban destruidas. ¿Y cuándo se destruyó? Porque hace 2 años se prestó a la municipalidad y dejaron desastrosamente mal. Y Hay nadie que se hizo decir cargo. las cosas, Sí, padre. y nadie se hizo cargo, digamos. Entonces estamos con un debe horrible. Y claro, uno he prestado porque en ese momento no había nada y me alegro mucho que la municipalidad ahora tenga un hogar para 26 piezas, me parece, 26 camas, para acoger a personas de calle que en invierno están re duros, digamos. Entonces, pero eso quedó desastroso, quedó prácticamente destruido. Y el sistema eléctrico está ya inutilizado, el sistema de todo lo que son los ductos internos de agua también, los baños estaban prácticamente destruidos y lo que poco bueno que cabía, eso se disminuyó Entonces ahora hay que invertir muchísimo en eso. Había agua y ya no hay agua, entonces también hay que ver la posibilidad de cómo regar, porque era un pasto muy bonito y hoy día está todo seco. precioso. Pero gracias a Dios hemos habilitado hoy día el salón, se ha habilitado la capilla que quedó preciosa, el comedor que vamos a acoger a unas personas con... Podríamos ir a hacer un recorrido, padre. Pero cuando quiera, podemos el próximo viernes podemos hacerlo allá. Oye, no es mala idea, ¿eh? Bueno, en vivo tenemos yo creo que Cultura Online está presente. Pero por supuesto. Y entrevistamos a las personas que están yendo, a las personas de los voluntarios, qué es lo que está pasando, qué es lo que hay, cuáles son las novedades, porque vale la pena darse cuenta. Y todo ese dinero viene de usted, del que tú vas a poner, de que le ha puesto, y son personas que son adultos, personas mayores que están solas, muchas de ellas, y no se les da solamente almuerzo, se les recibe, se les hace juegos, tienen espacio, escuchan tango en televisión, bailan, se les dan almuerzo, se les deja ahí un ratito y después a la casa. Y vuelven otro día. Y si acaso no se han duchado, tenemos ducha. Y agua caliente, hay toalla. Entonces son servicios que ustedes quizás no saben, pero quiero que sepa que en eso también se va el dinero. Mira. Padre, nos quedan un par de minutitos y no puedo dejar de hablar lo que viene este domingo precioso también, pues. Corpus Christi. Sí, Corpus Christi. Es una celebración muy bonita, ¿eh? Porque esta viene de la no fe. Esta celebración viene cuando un sacerdote tuvo dudas, ¿acaso Cristo está en la Eucaristía? Una duda que no es mala, ¿eh? Porque uno dice, pero ¿cómo Dios, que no cabe ni en el cielo ni en la tierra, el Dios poderoso, va a quedar, por así decirlo, en una hostia? Y él estaba consagrando, levantando la hostia y tiene la duda. Uy. Y un señor se llama Berengario, da lo mismo, un señor también puso la duda. ¿Dónde pasó esto? Esto ha pasado en varias partes. Ya. Pasó en Italia, ha pasado en Francia, ha pasado en otras partes. Ponga en YouTube, si quieres ver, pon milagros eucarísticos. Y salen muy bien explicados. ¿Y qué entendió la Iglesia? Entendió que la fiesta de la Corpus Christi, que es el cuerpo de Cristo, es lo central de nuestra fe. ¿Cuál es lo central de nuestra fe? Que Cristo muere y resucita por nosotros y nos libra del pecado. Eso es lo central de nuestra fe. Los milagros, las enseñanzas, bien, pero lo central es esto. Y lo dice San Pablo, muy bien. De hecho, San Pablo nunca habla de los milagros de Jesús, por ejemplo.
San Pablo no le interesa dónde nació Jesús. San Pablo no le interesa las enseñanzas de Jesús. A lo único que le interesa a San Pablo es muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿y cuándo ocurre eso? El Viernes Santo. Pero el Jueves Santo, en la Eucaristía, Cristo dice, tuto est in to soma mu. Esto es mi cuerpo. No es que signifique, no es que representa, no, es mi cuerpo. Entonces, y dice, hagan esto en memoria mía. Entonces, a partir de eso se entiende que la Eucaristía es la máxima representación del amor de Dios por nosotros. Desde una fragilidad entregada está la sublimidad amada. Y también tiene otro matiz, y aquí ya voy terminando, el matiz que nosotros también estamos llamados a hacer Eucaristía. Desde nuestra fragilidad, así como un pan ácimo que no tiene sabor a nada, con las manos ungidas del sacerdote los convierte en cuerpo de Cristo, nosotros podemos ser, nuestro cuerpo puede ser alimento de esperanza para otras personas, alimento de paz. Entonces nosotros tenemos llamado a tener una vida eucarística, desde nuestra precariedad, de nuestra simplicidad, de nuestra fragilidad, no importa, porque esa fragilidad entregada en las manos de Dios se convierte en fortaleza, en sublimidad. Esa pena entregada a las manos de Dios se transforma en alegría. Por lo tanto, todo lo que usted tenga de problemas, de angustia, de dolencia, de enfermedades entregadas a las manos de Dios se transforma en salud. Por eso que la fiesta del Corpus Christi es una fiesta no solamente eucarística desde el punto de vista sacramental de la Santa Misa, sino también es un sacramento de esperanza para hacer de nuestra vida una dimensión eucarística permanente. Y yo diría que si yo no vivo eucarísticamente voy a vivir siempre triste, porque si yo no integro mi fragilidad, como lo hace la Eucaristía a partir de ese pancito que no tiene sabor a nada y se convierte en el cuerpo de Cristo, si yo no tomo mi debilidad y la pongo en la mirada amorosa del Señor, siempre estaré solo. ¿Cómo prepararse para Corpus Christi, padre? Súper sencillo. Primero, orar, darle gracias al Señor por la Eucaristía, tomar quizás los relatos de la institución de la Eucaristía, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Juan 6, un tremendo discurso, Juan capítulo 6, tremendo discurso, y decir, ¿por qué no mi debilidad se la ofrezco al Señor? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no ofrecer mi pecado? Ir a confesarme, decir, mira, estos son mis pecados, no, me cansa, me atormentan, voy a confesarme. Y me libero y entrego mi debilidad al Señor y los convierto en fortaleza. Y yo soy pan vivo, porque estamos llamados a ser hostia viva. El Padre Hurtado decía, está muy bien contemplar y adorar la Eucaristía de cada día, pero está mucho mejor verlo en la fragilidad de cada día. Mire, qué bonitas palabras. Padre Hurtado, no. Ellos habrán, bueno, yo sé que muchos sacerdotes también reciben la iluminación divina, pero el momento cuando pasa esto, que siente la duda el padre cuando levanta la hostia. Bueno, el padre termina deshecho. ¿Y cuál fue la que pasó? Se me olvidó contar, gracias por... Y resulta que el milagro consiste en que esa hostia, que era obviamente de un poquito de harina, se convierte en carne. Y todavía está ese pedazo en una custodia, hasta el día de hoy. Wow. Incluso está el grupo de sanguíneo, está de dónde es, y ese trozo es un pedazo del miocardio, no sé, del corazón. No le puedo creer. Y la sangre es dador universal. No, es impresionante. Lo vamos a buscar sí, para verlo. Sí, Milagros Eucarísticos, YouTube, ¿sí? Y vale la pena, porque en realidad uno se da cuenta que por eso ese hecho de no fe permitió la fe. Ese hecho de debilidad de un pan débil se transforma en lo más sublime. ¿Y por qué nuestra fragilidad y mis pecados no se van a transformar en fortaleza y en gracia? Esa es la vida eucarística. Padre, una pregunta que quiero hacerle que me suscitó en este minuto. Cuando Jesucristo fue la última cena, ¿realmente se transformó en sangre y cuerpo de él? No se transforma, no, porque lo que él dice dice lo que te decía antes, dice, esto es mi cuerpo. Claro. Pero al tomar este pan, esto es mi cuerpo, él entiende que en ese pan está su cuerpo. Entonces, y dice, esto es mi cuerpo que se va a entregar. ¿Y cuándo se entrega? Al otro día. Esta es mi sangre que se va a derramar. ¿Cuándo se derrama? Al otro día. Pero en la misa nuestra de cada día, uno no dice eso, dice, esto es mi cuerpo entregado, ya ocurrió. Esta es mi sangre derramada, ya ocurrió. Y para nosotros sacerdotes es muy impactante, cuando uno lo piensa así, que cuando uno dice, esto es mi cuerpo, yo estoy hablando en persona Christi, en la persona de Cristo. Entonces cuando yo tengo que aplicar a mi vida, esto es mi cuerpo entregado. Y yo debo pensar, ¿y mi cuerpo está siendo entregado? ¿Me entrego mi cuerpo? ¿Entrego mi sangre? ¿Entrego mi vida? ¿O me la estoy buscando a mí, no? ¿O me estoy buscando mi agrado?
o me estoy entregando? ¿Y cómo me entrego? Entonces son preguntas que son muy bonitas. Entonces cada Eucaristía, cada misa pasa a ser un profundo retiro espiritual para quien quiere verlo en esta dimensión tan existencial. Siempre nos deja pensando usted, padre. Quiero agradecerle su tiempo, mi amigo. A usted, muchas gracias, que tengamos una linda fiesta de Corpus Christi. Y el próximo viernes tenemos Sagrado Corazón. Ahí desde llama un saludo a Chincolco, si acaso ven estas transmisiones, que si Dios quiere vamos a estar allá, una fiesta bonita, Sagrado Corazón, y ese Sagrado Corazón que nos ama, y ahí, como te decía antes, ese trozo de esa hostia consagrada es un pedazo del corazón, que por qué no pensarlo es milagrosamente el corazón de Cristo que está ahí latiendo por nosotros, lleno de amor, de esperanza, muchas veces desagraviado, muchas veces olvidado, pero por nosotros, amados por Él, nos alienta, nos anima y nos acompaña en toda adversidad. Mi amigo, quiero agradecerle, padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde ya no voy a estar el próximo viernes justamente porque vamos a estar en la fiesta Sagrado Corazón, que espero que allá nos veamos con la gente de Petorca y transmitamos algo. ¿Podríamos hacer algo? Vamos a hablar ahí con Patricio. Sí, perfecto. Tenemos misa, tenemos una procesión, tenemos actividad en el colegio, tenemos misa de madrugadores, tenemos misa en el colegio, después tenemos una gran procesión en la mañana, en el día viernes, que realmente es una tradición hermosa, y por la tarde me va a tocar una procesión en Paihuén, en la zona de Cabildo, cerca por ahí, siempre por allá, así que va a estar muy bien celebrado el Sagrado Corazón. Ya, vamos a hacer las coordinaciones. Nos animamos entonces, nos vemos, si Dios quiere allá, próximo viernes. Perfecto. ¿Sí? Mi amigo. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya retornamos con ustedes ya con más Atento a la Mañana. A ver, aquí está la gráfica, aquí está. Pausa y ya regresamos. Ya regresamos con más Atento a la Mañana. Sí. Es que tengo que ir a